Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C521 capítulo 521. Desde la conclusión de la reunión de alto nivel en la secta del Gran Dao, esta misteriosa plaga se ha extendido por las puertas de la montaña a un ritmo alarmante. Aunque desde el principio se emitió un decreto oficial ordenando a los discípulos estar atentos, practicar el autoaislamiento y evitar el contacto con los demás, la situación se salió de control. Se distribuyeron varias pastillas a los discípulos según fuera necesario, pero ninguna de las medidas funcionó. La velocidad a la que se propaga la plaga y su letalidad hacia los cultivadores de nivel inferior superaron con creces las expectativas de los líderes de la secta del Gran Dao. En menos de un mes, casi todos los discípulos de la secta del Gran Dao habían contraído esta extraña enfermedad. La milagrosa pastilla de oro púrpura de la creación, una medicina divina, no estaba disponible para todos los discípulos. Las pastillas comunes demostraron ser más un consuelo psicológico que un remedio real frente a esta plaga. Todo dependía de la suerte individual. Aquellos con síntomas más leves se recuperaron gradualmente después de soportar algo de dolor, aunque sus niveles de cultivo disminuyeron. Al menos sobrevivieron. Sin embargo, más discípulos experimentaron síntomas graves y, a pesar de utilizar todo tipo de técnicas para salvar vidas y artes secretas, no pudieron escapar de la muerte. La situación se volvió aún más sombría y todos en la secta del Gran Dao vivían con miedo. Nadie se atrevió a manipular los cuerpos de los muertos. Desde una distancia segura, usaban hechizos para desintegrar completamente los cadáveres, sirviendo como un funeral improvisado. La secta del Gran Dao, una vez llena de vida, ahora estaba envuelta en dolor, con gritos de desesperación resonando por todas partes. Era difícil creer que esta fuera una de las sectas más poderosas del mundo del cultivo. Dado como le estaba yendo a la secta del Gran Dao, uno solo podía imaginar la devastación en otros lugares. Ese día, el líder de la secta Hichansi convocó una vez más a la hermana mayor Sao y a Li Fan al salón principal para discutir la extraña plaga. Chioas, chioas. Tan pronto como entraron al pasillo, el sonido de la tos resonó desde todas direcciones. Los ancianos y el líder de la secta Hichansi ya no tenían su vigor anterior, parecían débiles y enfermizos y apenas mantenían las apariencias. Algunos ancianos incluso se acostaron, con marionetas a su alrededor masajeando suavemente sus cuerpos, y sus ocasionales gemidos rompían el silencio. A pesar de estar en el mismo salón, Li Fan notó que todos estaban aislados unos de otros con barreras y formaciones. ¿Cómo se han sentido ustedes dos últimamente? El líder de la secta, He, preguntó. Gracias por su preocupación, líder de la secta. Durante el último mes, cada uno de nosotros tomó 3 píldoras Creation Purple Gold. Tanto Li Fan como yo ahora estamos bien. La mayoría de los síntomas han desaparecido y deberíamos recuperarnos por completo pronto, respondió la hermana mayor Sao con la cabeza gacha. Tos, es bueno escuchar eso, pero debes ser cauteloso en el futuro y continuar priorizando la protección personal. Según la situación actual, incluso si alguien se recupera de esta plaga, podría enfrentar una segunda o incluso múltiples infecciones, dijo Hichansi con expresión seria. El rostro de la hermana mayor Sao palideció levemente. Antes de que pudiera responder, Hichansi continuó, la razón por la que te llamé aquí hoy es para asignarte una tarea. Después de un periodo de investigación, hemos llegado a algunas conclusiones iniciales sobre el origen de esta extraña plaga. Li Fan se concentró inmediatamente y escuchó atentamente. Anteriormente, sospechábamos que esta enfermedad era causada por un soberano celestial inmortal de longevidad que revirtía alguna ley natural del mundo. Recientemente hemos confirmado que ley natural fue alterada. A los ojos de los cultivadores, los mortales son como hormigas. Sin embargo, esta enfermedad permite incluso a los mortales matar a los inmortales. Un rastro de ira incontrolable apareció en los ojos de Hichansi. Esta plaga en realidad se originó a partir de una plaga que se propagó entre los mortales hace años. Originalmente no representaba ninguna amenaza para nosotros, los cultivadores, pero después de esta manipulación por parte de un soberano celestial,
experimentó un cambio fundamental, convirtiéndose en una amenaza para nuestras propias vidas. Ahora podría llamarse la plaga inmortal. No sé qué estaba pensando este soberano de la longevidad ni cuál es su objetivo final, pero parece que están decididos a llevarnos a la destrucción. La situación está empezando a salirse de control. ¿Fuera de control? La hermana mayor Sao preguntó en estado de shock. ¿Esta plaga inmortal realmente ha alcanzado ese nivel? Hichansi negó con la cabeza. Has estado en la secta todo este tiempo, así que no sabes lo que ha estado sucediendo en el mundo exterior durante el último mes. La fuente de la peste inmortal son los mortales, y este hecho se ha extendido entre el mundo del cultivo. Aquellos cultivadores que están muriendo a causa de la plaga han comenzado a descargar su ira masacrando mortales. El mundo exterior es ahora una escena del infierno. Son demasiado cobardes para enfrentarse al soberano celestial, por lo que desahogan su frustración en los débiles. Es vergonzoso. Los ojos de la hermana mayor Sao brillaron con fría furia al escuchar esto. Hichansi, sin embargo, dijo, es comprensible que aquellos que están al borde de la muerte pierdan la cordura. No podemos culparlos completamente. Pero la matanza indiscriminada de mortales es excesiva. La plaga inmortal permanece latente entre los mortales, e incluso si mueren, la plaga no desaparecerá. De hecho, se extenderá aún más. Además, si realmente eliminan a todos los mortales, ¿cómo se sustentará el mundo? Hichansi hizo una pequeña pausa. Por eso hay que detener esta locura. Actualmente todos los ancianos están concentrados en encontrar una manera de contrarrestar la plaga inmortal y no pueden abandonar sus deberes. Entonces, les confío esta tarea a ustedes dos. Por supuesto, el reino, Xuanwang, es vasto y ustedes dos solos no serán suficientes. Otras sectas también enviarán discípulos para ayudar a salvar vidas mortales. La hermana mayor Sao hizo una reverencia y aceptó la orden, pero expresó su preocupación. En circunstancias normales, esos cultivadores podrían temer la reputación de las 10 grandes sectas y detener la matanza de mortales. Pero ahora, muchos de ellos ya no existen. Hichansi agitó la mano para cortarla y dijo, aquellos que han perdido completamente la cabeza, no necesitan perder el tiempo tratando de razonar con ellos. Simplemente mátalos. En cuanto a los demás, diles que las 10 grandes sectas han ideado una forma de lidiar con la plaga inmortal. Que esperen pacientemente y dejen de cometer matanzas sin sentido. La expresión de la hermana mayor Sao se volvió extraña. ¿Realmente hemos encontrado una manera de contrarrestar la plaga inmortal? Para su sorpresa, Hichansi asintió levemente. La idea surgió de la bestia inmortal de la longevidad de la secta domadora de bestias. Dado que la fuente de la plaga inmortal son los mortales y no podemos matarlos a todos, la solución es exiliarlos a los diversos cielos de la cueva y mundos menores adjuntos al reino Xuanwang. Sin mortales, la concentración de la peste inmortal en nuestro reino debería disminuir significativamente. Después, erradicarlo por completo no será difícil. Como mínimo, nos permitirá a los cultivadores vivir una vida normal. Aunque la viabilidad de esta migración masiva aún está en discusión, parece la mejor opción por ahora. El gran plan migratorio. Transmite esto a los otros cultivadores. Con un poco de esperanza, no deberían estar tan locos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C522 capítulo 522. Y así, Li Fan y la hermana mayor Sao recibieron sus órdenes y descendieron de la montaña. Debido a las muertes masivas de mortales, la concentración de la plaga inmortal en el medio ambiente se disparó. Para prepararse para esto, antes de su partida, el maestro de la secta Ji les proporcionó un generoso suministro de recursos, incluida la píldora de oro púrpura de la creación. Sin embargo, esto no fue suficiente para aliviar por completo sus pesados corazones. Después de confirmar que la plaga inmortal podía infectar varias veces, se dieron cuenta de que, sin importar cuán bien preparados o protegidos estuvieran, estar en contacto constante conduciría inevitablemente a la reinfección. Los dolorosos recuerdos de haber sido infectados hace apenas un mes todavía estaban frescos en sus mentes. Como cultivadores, había pasado mucho tiempo desde que experimentaron algo peor que la muerte. Si este tormento se repitiera una y otra vez,
Ese tipo de sufrimiento podría ser peor que simplemente acabar con todo. Por supuesto, esto fue solo un momento de frustración. Tanto la hermana mayor Sao como Li Fan estaban totalmente dedicadas al Dao, buscaban la inmortalidad y no renunciarían fácilmente a sus vidas. Pero las órdenes eran absolutas, y aunque la hermana mayor Sao ocupaba el estimado puesto de futura maestra de la secta Gran Dao, solo podía seguir obedientemente las instrucciones. Esta situación parece un poco extraña. He hecho averiguaciones y, aunque las otras 9 sectas también han enviado a sus discípulos al mundo, como máximo enviaron verdaderos discípulos. No he oído hablar de ninguna secta, como nuestra secta Gran Dao, que envíe a alguien con estatus de niño Dao. Li Fan negó levemente con la cabeza y tenía los ojos llenos de confusión. Hermana mayor, usted es la siguiente en la fila para convertirse en el maestro de la secta, una posición increíblemente noble. Especialmente en estos tiempos turbulentos, lo que deberías hacer es permanecer en la secta, en un cultivo aislado, esforzándote por aumentar tus fuerzas. No participar en alguna misión absurda. Y sí, solo sí. Li Fan la miró antes de continuar, quiero decir, si algo te sucediera y cayeras, ¿cuánto le costaría a la secta cultivar otro niño Dao? ¿Todos los recursos que han invertido en ti hasta ahora, se desperdiciarían? La decisión del maestro secta Ji esta vez es realmente difícil de entender. Y ninguno de los ancianos siquiera expresó objeciones. La hermana mayor Sao miró a Li Fan y dijo con calma, hermano menor, lo estás pensando demasiado. Nuestra secta Dao representa a todas las sectas inmortales. Enviar un niño Dao para que nos represente demuestra la seriedad con la que tomamos este asunto. Además, de repente su voz se volvió ligeramente sombría. Hermano menor, en el pasado, su suposición podría haber sido correcta. Pero ahora, los tiempos han cambiado. Li Fan se sobresaltó de repente. De hecho, todavía estaba atrapado en la mentalidad de la próspera era del gran cultivo inmortal, incapaz de adaptarse a la realidad actual. En el mundo del cultivo actual, cada persona ocupaba su propia posición insustituible. Cuanto más rápido aumentaba un niño Dao su cultivo, más amenaza se convertía a los ojos de los ancianos de la secta. En el pasado, uno podía cultivar junto con la secta. Si alguien no quería convertirse en el maestro de la secta, simplemente podía retirarse como gran anciano y dejar el puesto. Pero ahora, ¿no estás interesado en ser el maestro de la secta? Bien, pero no puedes seguir aferrándote a la escritura del Dao que arroja el cielo, ¿verdad? Tendrás que cambiar tu método de cultivo. ¿Quién podría aceptar eso? Por lo tanto, suprimir el crecimiento de los niños Dao se había convertido en el resultado lógico. Al darse cuenta de esto, Li Fan se quedó en silencio. Los dos siguieron el rastro de luz roja sangre en el cielo y llegaron a una ruina desolada. Recordaron que hace apenas unos años esta era una próspera ciudad mortal, con una población de al menos 500,000 habitantes. Pero ahora ya no quedaba ni rastro de vida. Escaneando con sus sentidos divinos, vieron que las ruinas estaban llenas de cadáveres de mortales. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, nadie se salvó. La horrible escena era algo que ni siquiera la pesadilla más aterradora podía evocar. ¡Qué locura más absoluta! La intención asesina brilló en los ojos de la hermana mayor Sao mientras se protegía cautelosamente de la peste inmortal que aún persistía debajo, lanzando un hechizo para rastrear las huellas del perpetrador. ¡Vamos! Momentos después, tras encontrar su objetivo, la hermana mayor Sao se transformó en un rayo de luz y voló rápidamente. Li Fan se apresuró a seguirlo. Se quedó un poco atrás y cuando lo alcanzó, encontró a la hermana mayor Sao parada allí, algo perdida y perdida. Resultó que el cultivador que había masacrado la ciudad ya había sucumbido a la peste inmortal y había muerto. El culpable ya estaba muerto, dejando a la hermana mayor Sao sin salida para su furia ardiente. ¿Se equivocaron? Si no tuviéramos tantas pastillas para salvar nuestras vidas, ¿no haríamos lo mismo ante la muerte? Por un momento, la hermana mayor Sao no pudo evitar cuestionar, sintiéndose perdida. Li Fan estaba a punto de responder cuando notó un extraño fenómeno en el cielo sobre ellos. Ku Xinfeng, un cultivador de 56 años, que estableció su fundación Dao con la espada de piedra de la montaña.
Ahora muerto, su Dao regresa al cielo. A medida que se desarrollaba la escena en el cielo, un mensaje apareció instantáneamente en la mente de Li Fan. ¿Qué es esto? Li Fan quedó atónito. La hermana mayor Sao también notó la extraña vista de arriba y miró hacia arriba. Momentos después, su expresión se oscureció. Ella desató un corte de espada, tratando de dispersar el fenómeno. Sin embargo, parecía que la visión estaba grabada en los cielos y su ataque fue inútil. ¿Qué se supone que es esto? ¿Una broma del cielo? Li Fan permaneció en silencio. No hay métodos de cultivo compartidos, peste inmortal. Y ahora habían aparecido estas espeluznantes declaraciones de muerte. ¿Quién sabía qué más podría pasar en el futuro? Suspiró levemente. Vamos, hermana mayor. No tiene sentido quedarse aquí. Cuanto antes terminemos la misión, antes podremos regresar a la secta. Li Fan aconsejó. Después de una larga pausa, la hermana mayor Sao no respondió. Ella simplemente destruyó el cuerpo de Ku Xinfeng, quien había cometido la masacre pero ahora había sido víctima de la plaga inmortal. Solo entonces se convirtió en un rayo de luz y salió volando. Los siguientes 2 años los pasamos viajando por el reino Xuanwang, previniendo innumerables tragedias. Mataron a numerosos cultivadores locos y salvaron muchas vidas mortales. Una vez que se difundió la noticia del gran plan migratorio, los cultivadores restantes se calmaron gradualmente y dejaron de masacrar mortales de manera tan imprudente. Por supuesto, algunos incidentes esporádicos no pudieron evitarse. Hubo lugares a los que los dos no pudieron llegar y donde sus esfuerzos fracasaron. Una vez completada la tarea del maestro de la secta, los dos se preparaban para regresar a la secta según lo planeado. Sin embargo, una orden inesperada los tomó por sorpresa. El maestro de secta He Chansi declaró que el gran plan de migración había comenzado oficialmente. No debían regresar todavía. Debían permanecer en el reino Xuanwang y ayudar a coordinar las distintas sectas, ayudando a llevar a cabo este plan crucial para todos los cultivadores. Li Fan, al ver el rostro de la hermana mayor Sao oscurecerse hasta el punto en que casi goteaba de ira, no se atrevió a hablar. Él no tenía idea de cómo consolarla, así que simplemente se quedó en silencio a su lado. Después de mucho tiempo, la expresión de la hermana mayor Sao volvió a la normalidad. Ella sonrió con gracia. Vamos, hermano menor. Las órdenes son órdenes, después de todo. Por alguna razón, ver la sonrisa de la hermana mayor Sao llenó a Li Fan de una indescriptible sensación de miedo. Sí, hermana mayor. Él respondió con cautela, apresurándose a obedecer. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado 100 años. Con el esfuerzo colectivo de todos los cultivadores, se completó con éxito el gran plan migratorio. Todos los mortales habían sido reubicados en varios cielos rupestres y pequeños mundos, y el reino Xuanwang quedó vacío. Después de estar lejos de su secta durante más de un siglo, la hermana mayor Sao y Li Fan finalmente pudieron regresar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C523 capítulo 523. Hermana mayor, Li Fan miró a la hermana mayor Sao, cuya expresión era compleja cuando estaba a punto de ser convocada sola por el maestro de secta He. Quería hablar pero se detuvo. ¿Qué pasa, hermano menor? Miró a Li Fan y dijo suavemente, hemos vivido y muerto juntos durante más de un siglo, ¿qué hay sobre lo que no podemos ser honestos? Nada. Li Fan sonrió libremente, adelante, hermana mayor. Solo recuerda, no importa lo que hagas, te apoyaré. La hermana mayor Sao sonrió y entró al gran salón de la secta. ¡Boom! Las pesadas puertas se cerraron de golpe y Li Fan vio su figura desaparecer, un rastro de emoción parpadeando en sus ojos que era difícil de notar para los demás. En lugar de esperar afuera del salón como debía, Li Fan regresó al pico Penglai, donde él y la hermana mayor Sao residían, reuniendo todos los objetos valiosos de su vivienda en la cueva. Luego, fingiendo patrullar, se dirigió cerca de la salida de la formación protectora de la secta. A primera vista, no actuó de manera diferente a un discípulo común y corriente, pero en verdad, Li Fan ya se había preparado para huir en cualquier momento. No es que Li Fan quisiera traicionar a la secta del Gran Dao, sino porque, durante el siglo que pasaron juntos al pie de la montaña,
Li Fan descubrió accidentalmente que la hermana mayor Zhao estaba recolectando en secreto la sangre de cultivadores, e incluso mortales, que estaban infectados con la plaga inmortal. Aunque solo tomaba una gota cada vez y era extremadamente discreta, ¿cómo podían sus acciones escapar a los ojos de alguien que había pasado tanto tiempo con ella? Al principio, después de tomar cada muestra, la hermana mayor Zhao enfermaba gravemente. Gracias a la atenta atención de Li Fan y al suministro de pastillas medicinales para protegerla, logró recuperarse cada vez. Cuando Li Fan le preguntaba al respecto, ella decía en broma que quería intentar revertir la plaga inmortal y lograr directamente la vida eterna. Li Fan, por supuesto, no le creyó. Sin embargo, conociendo su naturaleza, una vez que la hermana mayor Zhao tomó una decisión sobre algo, ni siquiera un compañero de 100 años como Li Fan pudo disuadirla. Entonces él simplemente dejó de intentarlo y solo le dijo, «Cuida tu salud». Más tarde, pareció que efectivamente había escuchado su consejo y gradualmente dejó de recolectar muestras de sangre. Los intervalos entre sus enfermedades se hicieron más largos y los síntomas se volvieron más leves cada vez. Pero Li Fan sabía que todo era una fachada. La hermana mayor Zhao nunca había abandonado verdaderamente su comportamiento imprudente. La razón por la que ya no mostraba signos de anormalidad era que probablemente había dominado un método para protegerse de los efectos de la peste inmortal. Con el paso de los años, aunque siempre habían estado juntos, el cultivo de la hermana mayor Zhao había avanzado a un nivel que ni siquiera Li Fan podía comprender. Las diversas auras que ocasionalmente emanaban de ella hicieron que Li Fan se alarmara en secreto. Aunque estaba seguro de que ella no tenía intención de hacerle daño, Li Fan no podía deshacerse de la persistente sensación de peligro en su corazón. Aunque la hermana mayor Zhao no lo dijo directamente, Li Fan pudo adivinar sus intenciones. Había estado recolectando tanta sangre infundida con él. Peste inmortal probablemente tratará con el maestro de secta He Chansi. Un siglo de represión deliberada había llevado al límite el resentimiento de la hermana mayor Zhao hacia el maestro de la secta. Como dice el refrán, aquellos que bloqueen mi camino hacia el Dao no vivirán. Li Fan creía que su hermana mayor, cada vez más fanática, bien podría llevar a cabo un acto tan rebelde. No mucho antes, cuando entró en el gran salón de la secta, un destello de intención asesina en sus ojos no era una ilusión. Es posible que He Chansi haya estado en la etapa de integración Dao durante más de 6 siglos, con poderes y habilidades insondables. Pero después de todo, aún no ha alcanzado la etapa de longevidad. Teniendo en cuenta el talento demostrado de la hermana mayor Zhao y su verdadera fuerza de combate, combinada con la ayuda de la plaga inmortal, podría tener una oportunidad. Pero incluso si gana por un estrecho margen, ¿qué sentido tiene? Incluso si mata a He Chansi, todavía hay una docena de ancianos de la integración Dao, sin mencionar a los 2 soberanos celestiales ocultos que rara vez aparecen. ¿Qué? ¿Los matará a todos? Li Fan no podía entender por qué la hermana mayor Zhao tomaría tal decisión. Si tuvo éxito o fracasó, toda la secta del Gran Dao lo sabría. En ese momento, no solo se enfrentaría al ataque de toda la secta, sino que Li Fan, como su compañero Dao, tampoco se salvaría. Así, Li Fan, siempre planificando con antelación, hacía tiempo que se había preparado para escapar. En cuanto a por qué no había huido todavía, simplemente esperaba que pudiera ocurrir un milagro. El tiempo pasó poco a poco. Debido a que He Chansi había ordenado previamente que tenía asuntos importantes que discutir con su hijo Dao, a nadie se le permitió molestarlo. Como resultado, el gran salón permaneció sellado. Li Fan miró la cima de la montaña desde lejos, cada vez más ansioso. 7 días después. Las grandes puertas se abrieron lentamente y el aliento de Li Fan se contrajo instantáneamente. Sin embargo, lo que ocurrió después fue completamente inesperado. He Chansi salió primero, seguido por la hermana mayor Zhao. Los dos salieron juntos. ¿No lucharon hasta la muerte? ¿Estaba pensando demasiado en las cosas? Desconcertado, Li Fan entrecerró los ojos ligeramente. No solo no se había producido el esperado enfrentamiento mortal, sino que la relación entre ambos parecía haber mejorado. De hecho, cuando la hermana mayor Zhao se fue, He Chansi incluso le dio una palmadita en el hombro como si le ofreciera aliento. Y la hermana mayor Zhao lo aceptó sin ninguna expresión inusual en su rostro. Al ver esto, el corazón de Li Fan tembló,
lleno de confusión. En el pasado, aparte de él, la hermana mayor Sao siempre había sido extremadamente reacia al contacto físico con los demás. Pero ahora, sintiendo que algo andaba mal, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Li Fan. Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre todos ellos. Primero recordó que había algo que aún no había hecho. Se apresuró a regresar al pico Pengla y, antes de que regresara la hermana mayor Sao, colocó todo nuevamente donde pertenecía. Cuando regresó, la hermana mayor Sao no notó nada inusual en la cueva. Después de todo, los dos no habían regresado a este hogar en un siglo. Hermana mayor, hemos estado ocupados con asuntos triviales durante 100 años y no hemos pasado mucho tiempo juntos. ¿Qué tal? Li Fan sugirió tentativamente el cultivo dual. Un rastro de nostalgia apareció en los ojos de la hermana mayor Sao y, con una sonrisa tímida, aceptó. Después de un encuentro apasionado, las sospechas de Li Fan se desvanecieron gradualmente. ¿Para qué te convocó el maestro de la secta esta vez? Li Fan preguntó casualmente, sosteniendo su impecable cuerpo parecido al jade en sus brazos. Dijo que pronto me transmitirán el puesto de maestro de la secta del Gran Dao. Él quiere que me prepare con anticipación, dijo rotundamente la hermana mayor Sao, sin la más mínima fluctuación en su tono. Era como si el puesto que estaba a punto de heredar, como líder de una de las 10 sectas más importantes del mundo inmortal, fuera simplemente un juguete para niños. Pero esas palabras, pronunciadas tan casualmente, golpearon a Li Fan como un trueno. Su mente se quedó en blanco y perdió temporalmente la capacidad de pensar. ¿Y la escritura del Dao que arroja el cielo? Li Fan preguntó reflexivamente, con el cerebro todavía aturdido. Jeje, ¿la técnica exclusiva del maestro de secta? Por supuesto, me lo entregarán para cultivarlo. La hermana mayor Sao se rió suavemente, trazando círculos alrededor del corazón de Li Fan con su dedo como si acabara de recuperar su juguete favorito. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C524 capítulo 524. Antes de que te lo diga, hermano menor, este asunto solo lo conocen el maestro de la secta y yo, ninguna tercera persona ha oído hablar de ello jamás. Así que debes ayudarme a guardar bien este secreto. La hermana mayor Sao dijo esto con un tono débil y misterioso. De repente, una ola de crisis mortal irrumpió en el corazón de Li Fan. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por su mente. Su cuerpo se tensó por un momento pero rápidamente volvió a la normalidad. Acariciando suavemente la espalda suave y pálida de la hermana mayor, dijo como si fuera natural, por supuesto. Me quedé atónito cuando escuché esta noticia por primera vez. Me pareció un poco increíble. Sin mencionar a los ancianos. Si lo supieran, seguramente se unirían para detenerlo. Incluso con el apoyo del maestro de la secta, en comparación con ese grupo de viejos monstruos, la hermana mayor, nuestro poder es demasiado débil. Aún tenemos que reunir fuerzas, mantenernos bajos y esperar el momento oportuno, esforzándonos por atacar con decisión cuando sea el momento adecuado, aconsejó cuidadosamente Li Fan. La hermana mayor Sao permaneció en silencio, acostada tranquilamente en los brazos de Li Fan, inmóvil como si se hubiera quedado dormida. Por cierto, hermana mayor, ¿por qué el maestro de secta Ji de repente quiso pasarte el puesto de maestro de secta? Después de un largo silencio, Li Fan finalmente no pudo evitar preguntar. ¿Quién sabe? Estos viejos siempre son tan impredecibles. Tal vez esté cerca de alcanzar el reino de la longevidad y ya no quiera molestarse con el desorden de nuestra secta. La hermana mayor Sao cambió su posición perezosamente mientras hablaba. Después de todo, el mundo se está volviendo más caótico. A los ojos de quienes están en la cima del cultivo, estas llamadas 10 grandes sectas inmortales son más una carga que un beneficio. Su voz se hizo cada vez más suave hasta que apenas se oía. Al ver que no tenía intención de continuar, Li Fan no se atrevió a seguir adelante. En lugar de ello, volvieron a dedicarse al cultivo dual. Un fugaz momento de indulgencia. Li Fan sabía que desde ese día, cuando la hermana mayor Sao salió del salón principal de la secta, había cambiado de alguna manera. Fue simplemente un sentimiento inexplicable, sin ninguna evidencia concreta. En los días siguientes, mientras pasaban cada momento juntos, no notó ninguna anomalía evidente en esta hermana mayor, que lo había acompañado durante más de 100 años.
Pero Li Fan todavía estaba convencida de que, poco a poco, le estaba ocurriendo algún cambio sutil. ¿Pero de dónde surgió esta persistente sensación de peligro inminente? Incluso si la hermana mayor Sao le estaba ocultando algo, no parecía que sus sentimientos por él fueran falsos. Si ella se convirtiera en la maestra de la secta del Gran Dao, él se convertiría en su compañero Dao. Esta no era solo una pequeña secta común y corriente, era la ilustre y reconocida secta del Gran Dao, famosa en todo el mundo del cultivo. En ese momento, realmente ocuparía el segundo lugar después de uno, por encima de otros 10.000. Incluso en sus sueños más locos de ambición, nunca se había atrevido a aspirar a tal puesto. Ahora, gracias a la hermana mayor Sao, la riqueza y la gloria estaban a su alcance. Entonces, ¿qué salió mal? Li Fan sintió instintivamente que había olvidado algo importante. Pero por mucho que lo intentara, no podía recordarlo. Lo único que pudo hacer fue seguir con su vida como siempre mientras investigaba en secreto. El tiempo pasó volando. Pasaron otros 3 años. Durante este tiempo, gracias a los esfuerzos combinados de muchos cultivadores brillantes de las 10 grandes sectas inmortales, finalmente encontraron una manera de erradicar la persistente plaga inmortal que había permeado el mundo. Así comenzaron operaciones de erradicación a gran escala. Para sobrevivir en el futuro, cada secta sobreviviente tuvo que enviar cultivadores a varias partes del reino Xuanhuan para llevar a cabo la erradicación de la peste inmortal. Originalmente, a Li Fan y a la hermana mayor Sao siempre se les había dado el trabajo duro, pero como la hermana mayor Sao había sido confirmada como la próxima maestra de secta, Ji Chanzi naturalmente ya no los envió. En lugar de ello, se envió otro grupo de 5 discípulos principales. Li Fan pudo disfrutar de un poco de ocio y permanecer dentro de la secta. Con el paso del tiempo, incluso dentro de la secta, Li Fan pudo sentir que el entorno en el reino Xuanhuan parecía estar mejorando gradualmente. Una gran paz sigue a una gran calamidad. Ojalá que las tribulaciones del mundo terminen pronto y podamos dar la bienvenida una vez más a la época dorada del cultivo. De vez en cuando, Li Fan escuchaba a sus compañeros discípulos desear en voz alta en la secta. A medida que la peste inmortal se disipó gradualmente, la hermana mayor Sao se volvió cada vez más ocupada. Parecía a punto de asumir oficialmente el puesto de maestra de secta de la secta del Gran Dao y asistía constantemente a varias reuniones. Los asistentes eran todos ancianos muy respetados de la secta del Gran Dao. Ciertamente no fue fácil convencerlos. Li Fan a menudo veía a los ancianos salir furiosos de las reuniones con expresiones de enojo. Pero la hermana mayor Sao le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Cada vez se convencía a más ancianos para que la apoyaran a la hora de asumir el cargo de maestra de secta. Muy pronto, realmente me convertiré en el maestro de la secta del Gran Dao, sonrió la hermana mayor Sao y dijo. Respecto a este asunto, Li Fan no solo no tenía preocupaciones, sino que el miedo que siempre había persistido en su corazón se hizo más fuerte. Ya no se trataba solo de la hermana mayor Sao. Parecía como si algo extraño estuviera sucediendo a lo largo de toda la secta del Gran Dao, algo inquietante, pero imposible de describir. Aunque podía sentir lo inusual, Li Fan no podía entender qué era. Sintiéndose impotente, Li Fan se volvía más inquieto y enojado cada día que pasaba. Naturalmente, la hermana mayor Sao notó estas emociones en él. Afortunadamente, Li Fan lo descartó por considerarlo causado por fenómenos celestes cada vez más frecuentes, las estrellas fugaces en el cielo. Originalmente, la gente había pensado que una vez erradicada la peste inmortal, los cultivadores podrían disfrutar de un breve periodo de paz. Pero ¿quién podría haber predicho que poco después el mundo volvería a cambiar? Anteriormente, Li Fan y la hermana mayor Sao habían presenciado las declaraciones de muerte que aparecían aleatoriamente en el cielo cuando un cultivador cayó. Pero ahora, esta aleatoriedad se estaba convirtiendo en una especie de certeza. Aún más aterrador era que el alcance y el poder de estos fenómenos celestes estaban creciendo. Cuando un cultivador en la etapa de integración Dao caía, el fenómeno casi cubría el cielo en decenas de miles de millas. Más aterrador aún, cada cultivador que presenció estas declaraciones de muerte sintió una creciente sensación de pavor e inquietud en sus corazones. Aquellos que hacía tiempo que habían abandonado el cultivo, contentos con vivir los años que les quedaban, comenzaron a sentir una extraña mezcla de tristeza, frustración e ira.
Cuando un cultivador dentro de la secta del Gran Dao cayó al llegar al final de su vida útil, una atmósfera peculiar comenzó a extenderse dentro de la secta. Fue en este contexto que la hermana mayor Zhao asumió oficialmente el cargo de maestra de secta. 17 ancianos estuvieron de acuerdo unánimemente con la decisión del ex maestro de secta, He Chanzi. Esto sorprendió a muchos discípulos que esperaban una muestra de disenso. Al mismo tiempo, el malestar de Li Fan alcanzó su punto máximo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C525. Li Fan caminó dentro de la secta del Gran Dao, su mente giraba con innumerables pensamientos. La secta estaba decorada por todas partes con linternas y pancartas, aclarando finalmente la atmósfera sombría causada por las recientes calamidades. Cada vez que los discípulos se encontraban con Li Fan, se detenían en seco y se inclinaban en señal de respeto. Li Fan asintió en respuesta cada vez. Como compañero Dao del maestro de la secta, Li Fan había obtenido acceso a una gran cantidad de recursos de cultivo, algo con lo que la mayoría de los cultivadores solo podían soñar. Aunque el respeto que se le mostraba no siempre era sincero, era una pretensión necesaria. Sin embargo, en ese momento Li Fan ya había tomado una decisión. Necesitaba encontrar una oportunidad para escapar de la secta del Gran Dao lo antes posible. La hermana mayor Zhao acaba de ser ascendida a maestra de secta y está ocupada manejando varios asuntos dentro de la secta. Representantes de otras sectas también están de visita para felicitarla, y ella tiene que tomarse tiempo para reunirse con ellos, pensó. En este momento está más ocupada, así que es menos probable que me note. Si pierdo esta oportunidad, cuando ella tenga más tiempo libre. Cuando este pensamiento cruzó por su mente, Li Fan tomó resueltamente su decisión. 2 días después, aprovechó un momento en el que nadie le prestaba atención y se dirigió silenciosamente a la salida de la secta, solo. Al mirar atrás a la secta del Gran Dao, la mente de Li Fan brilló con recuerdos de la hermana mayor Zhao, con quien había pasado más de 100 años uno al lado del otro. Dudó por un momento. Pero al final apretó los dientes y se fue volando. Corrió hacia el este a toda velocidad hasta que finalmente abandonó los límites de la secta del Gran Dao. La siniestra sensación de peligro que pesaba sobre el corazón de Li Fan finalmente comenzó a desvanecerse. Mi intuición era correcta, pensó para sí mismo. Justo cuando se sentía secretamente aliviado por haber escapado, 2 rayos de luz aparecieron de repente detrás de él, alcanzándolo en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, las luces aterrizaron frente a Li Fan, bloqueando su camino. ¿A dónde crees que vas, sobrino menor? Un hombre mayor con cejas largas sonrió mientras miraba a Li Fan. Tío Don, tío Jian. El rostro de Li Fan se oscureció. Estos dos eran ancianos de la secta del Gran Dao, parte de los 17 cultivadores principales de la secta que habían alcanzado la etapa de integración del Dao. Parecía que su plan de escapar ya había sido descubierto. A pesar de esto, Li Fan no estaba dispuesto a rendirse. Jaja, bueno, déjame explicarte a ustedes dos mayores. Aunque me siento honrada de que la hermana mayor haya sido ascendida a maestra de secta, me he sentido un poco preocupada. El estatus de la hermana mayor Zhao ahora es exaltado y su poder crece cada día. Como su compañero Dao, todavía estoy en la etapa de transformación del alma y la gente seguramente chismeará. La presión ha sido insoportable. Fingiendo una mirada de profunda angustia, Li Fan se acercó lentamente a los 2 ancianos. La secta se está reconstruyendo y cada uno tiene sus roles. Pero me encuentro inactivo todos los días, lo cual es realmente. Sin previo aviso, una caótica luz gris salió disparada de los ojos de Li Fan, golpeando al tío Don y al tío Jian directamente en la cara. Fue un ataque de la siniestra técnica que Li Fan había dominado, la luz divina cortadora de almas, parte del arte del resplandor divino cegador de almas. Esta técnica apuntaba directamente al alma divina de un cultivador, y aunque sus oponentes estaban en la etapa de integración Dao, Li Fan confiaba en que, tomados por sorpresa, sufrirían mucho. Sin esperar a ver sus reacciones, activó inmediatamente la técnica de Escape Godlight, intentando huir a toda velocidad. Pero para su horror, Li Fan rápidamente se dio cuenta de que el espacio que lo rodeaba había sido completamente sellado en algún momento desconocido. Aunque su técnica de escape era rápida, no tenía dónde trabajar. El tío Don y el tío Jian habían anticipado el ataque furtivo de Li Fan.
Cada uno sostenía un espejo del tesoro en sus manos, que reflejaba la luz divina cortadora de almas y anulaba su efecto. Mientras miraban a Lifan, sus ojos se llenaron de burlas. Como te trata el maestro de la secta, sobrino menor, está claro para toda la secta. Y aún así elegiste traicionarla. Si el maestro de la secta se enterara de esto, me pregunto qué tan desconsolada estaría. Antes de que Lifan pudiera intentar algo más, los dos ancianos combinaron sus fuerzas para someterlo, dejándolo incapaz de moverse. Mi vida se acabó. Lifan pensó, la desesperación inundaba su mente. Cuando lo trajeron de regreso a la secta, no vio a la hermana mayor Sao. En lugar de eso, su cultivo fue sellado y fue arrojado a una cámara aislada, esencialmente una prisión. Aunque se la llamaba cámara aislada, no era diferente de una celda. Al principio, Lifan pensó que pronto se reuniría con la hermana mayor Sao y ensayó innumerables palabras en su mente, esperando que su elocuencia pudiera salvarle la vida. Pero lo que no había anticipado era que la hermana mayor Sao, y de hecho toda la secta del Gran Dao, parecían haberse olvidado por completo de él. Nadie vino a visitarlo. En el aislamiento de la cámara, no había nada más que el propio Lifan. Él no podía cultivar. Cada vez que intentaba concentrar su mente o contemplar habilidades divinas, voces burlonas y burlonas resonaban en las paredes, rompiendo su concentración. Esto, al parecer, era para evitar que se liberara de su cultivo sellado. Al principio, Lifan mantuvo la compostura. Pero a medida que pasaba el tiempo, incluso su determinación comenzó a flaquear. Al final, el aburrimiento dio paso a la agitación y la ira. Al final se volvió loco. Se arrojó una y otra vez contra las duras paredes de la cámara, y su cuerpo se convirtió en un desastre sangriento. Pero fue inútil. Finalmente, los ojos de Lifan se volvieron opacos y sin vida. Se sentó inmóvil en el suelo, como si fuera una estatua sin alma. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado, pero un día, la puerta de la cámara, sellada durante mucho tiempo, se abrió de repente. Durante mucho tiempo nadie entró. Lifan, sin embargo, actuó como si no lo hubiera visto. Él permaneció inconsciente, ignorando la puerta abierta. No fue hasta que pasaron más de 10 días que un destello de vida regresó a sus ojos. Con gran esfuerzo, se empujó hacia arriba, con el cuerpo temblando mientras daba pasos temblorosos hacia la salida. Como no había entrado tanto tiempo, su cuerpo estaba débil e inmediatamente cayó al suelo. Luchó por levantarse y dio otro paso, solo para caer nuevamente. De esta manera, arrastrándose y tropezando, finalmente logró regresar afuera. La secta del Gran Dao que tenía antes y tenía exactamente el aspecto que recordaba. Los discípulos vagaban entre los picos de las montañas, cultivando. Fue incluso más animado que antes. Pero había un silencio inquietante. No se escuchó ni una sola voz dentro de toda la secta. Era como si todos los cultivadores que vivían en su interior se hubieran quedado mudos. O quizás todos compartían los mismos pensamientos y ya no necesitaban el método de comunicación humilde conocido como habla. Ni siquiera se requería contacto visual ni sentido divino. Se entendían perfectamente sin tales medios. Lifan tropezó con la secta. Después de estar encarcelado quién sabe por cuánto tiempo, su apariencia se había vuelto completamente desaliñada. Sin embargo, nadie pareció notarlo. Simplemente continuaron con sus propias tareas como si él no existiera. La sensación de ser rechazado por todos los que lo rodeaban carcomía la mente de Lifan. Finalmente, después de deambular por toda la secta y aún no encontrar a la persona que buscaba, Lifan no pudo contenerse más. Hermana mayor. ¿Dónde estás, hermana mayor? Le llevó mucho tiempo recordar cómo hablar. Luego, con voz ronca, rugió de ira. Su voz se hizo cada vez más fuerte, resonando en toda la secta. Y luego, todos los cultivadores de la secta se volvieron para mirarlo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C526. Aunque ya estaba algo trastornado, en ese momento, cuando de repente fue mirado fijamente por estos cultivadores que previamente lo habían ignorado, el cuerpo de Lifan se puso rígido instantáneamente. Detuvo su aullido bajo y sin sentido, se movió ligeramente,
tratando de escapar del foco de atención que estaba sobre él. Pero pronto se dio cuenta de que todas las miradas de los cultivadores lo seguían dondequiera que iba. Esta inquietante escena hizo que el corazón muerto de Li Fan sintiera un escalofrío, que se convirtió en rabia. Abrumado por la desesperación, Li Fan tomó una piedra y la arrojó sin piedad contra un discípulo cercano de la secta del Gran Dao. Aunque el oponente solo estaba en la etapa Golden Core, el cultivo de Li Fan estaba completamente sellado en ese momento, lo que lo hacía no diferente de un mortal. Lógicamente no debería haber sido rival para el discípulo. Sin embargo, el discípulo no esquivó ni evitó el ataque repentino, permitiendo que la piedra le rompiera el cráneo. Con un ruido sordo, el discípulo se desplomó y la sangre goteó lentamente de su cabeza deformada. Pero la muerte de una vida no trajo ningún cambio. Toda la secta del Gran Dao continuó operando como antes. «Hermana mayor, sal a verme», Li Fan gritó enojado. La única respuesta fueron las innumerables miradas que aún permanecían fijas en él. Li Fan se volvió loco, recogió la piedra nuevamente y atacó a otro discípulo de la secta del Gran Dao. Mató a más de 100 personas seguidas antes de finalmente desplomarse en el suelo, exhausto y sin aliento. En ese momento, tendido en el suelo, Li Fan se horrorizó al descubrir que los cultivadores que había destrozado de alguna manera estaban vivos nuevamente. Sus rostros estaban tranquilos, como si su ataque anterior no hubiera sido más que una ilusión. Li Fan miró sus manos y luego la piedra ahora empapada en sangre oscura, sintiéndose completamente confundido. «Monstruos, todos son monstruos», murmuró suavemente. «Jaja, ¿cómo podrían ser monstruos?». De repente sonó una voz familiar y melodiosa. Li Fan levantó la cabeza en dirección al sonido. Pero lo que vio le hizo hormiguear el cuero cabelludo e incluso sintió una ola de náuseas. La voz idéntica a la de la hermana mayor Sao provenía de un cultivador de mediana edad y con sobrepeso. Sobresaltado, Li Fan regresó asustado y puso distancia entre ellos. «Hermano menor, ¿no crees que me veo hermosa así?». La voz volvió a llamar desde detrás de él. Li Fan se giró y esta vez era una hermosa joven cultivadora, mirándolo con afecto. Ella dijo suavemente: «Has estado mirando mi viejo rostro durante cientos de años, seguramente estás cansada de ello. ¿No es refrescante un cambio?». Otra mujer seductora se acercó, su cuerpo curvilíneo presionó fuertemente contra Li Fan mientras le susurraba al oído: «El sabor de la esposa del maestro de la secta, ¿no lo has anhelado? ¿No me pediste una vez que me transformara en ella? Pero esta vez, es lo auténtico. ¿No te emociona esto, hermano menor?». Li Fan tembló mientras exploraba su cuerpo. Después de un momento, de repente la empujó y huyó en pánico. Sin embargo, muchas más cultivadoras impresionantes lo rodearon rápidamente, con los ojos llenos de afecto, ansiosas por ascender a la felicidad con él. Todas sus voces estaban llenas del encanto seductor que solía tener la hermana mayor Sao. «Jeje, ya veo, hermano menor. ¿Quieres algo más emocionante? No te preocupes. Puedo hacer que todas las cultivadoras de la secta del Gran Dao se unan a ti. Entre ellas hay muchas hermanas, cuñadas, incluso madres e hijas, o maestros y discípulos». Cuando Li Fan estaba a punto de ahogarse en un mar de cuerpos femeninos, de repente dejó de luchar. Se desplomó impotente en el suelo, golpeando la tierra con los puños, sollozando fuerte. «No quiero la esposa de ningún maestro de secta, no quiero ninguna hermana. Solo quiero a mi hermana mayor. Devuélveme a mi hermana mayor». Como un niño que lo había perdido todo, Li Fan estaba devastado. A medida que sus gritos resonaban, el entorno poco a poco se fue silenciando. Una a una, las cultivadoras desaparecieron. Al final, solo quedó una única figura vestida de blanco, solitaria y elegante. Se acercó a Li Fan y se agachó suavemente a su lado, acunando su cuerpo tembloroso y sollozante en sus brazos. «Hermano menor, siempre serás un niño que nunca crece». El cuerpo de Li Fan se puso rígido. Levantó la cabeza bruscamente y vio el rostro ante él. «Senior. Hermana. SHHH». Li Fan abrazó fuertemente a la hermana mayor Sao, buscando desesperadamente consuelo en ella. A ella no le importaba la suciedad y el olor que se aferraban a él después de haber estado atrapada durante tanto tiempo. Se hicieron uno en cuerpo y alma.
El Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra. En aquel entonces, cuando encontramos las 4 técnicas de cultivo en las ruinas de la secta Xuantian, además del Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra, yo practicaba el arte del resplandor divino que seccionaba almas, y tú practicabas el Sutra del Dolor del Cielo y el Dolor de la Tierra, que constaba de solo 3 técnicas. ¿Cuál fue la 4ª técnica? Parece que no puedo recordarlo. Y a lo largo de los años, inconscientemente he ignorado su existencia. Hermana mayor, te transformaste en esto gracias a esa técnica, ¿no? Después de su momento apasionado, el deseo en los ojos de Li Fan desapareció repentinamente, reemplazado por una fría indiferencia. La hermana mayor Sao no se sorprendió. Ella se estiró perezosamente y dijo, «¿Así que finalmente lo has descubierto, hermano menor?» ¡Qué lástima! Después de una pausa, pronunció el nombre de la técnica, arte de dominio único eterno. Dominancia única eterna. Li Fan probó las palabras mientras miraba la cordillera, ahora repleta una vez más de discípulos de la secta del Gran Dao. Su mirada se complicó. Hermana mayor, ¿valió la pena? La hermana mayor Sao se burló, ¿vale la pena? ¿Qué hay de malo en cómo estoy ahora? Soy uno y lo soy todo. 1000 cuerpos y una sola mente. Nunca me he sentido mejor en toda mi vida. Ella se levantó de repente y las túnicas del maestro de secta de la secta Gran Dao aparecieron automáticamente en ella. Con un tono autoritario, declaró, «Solo yo soy la secta Dao». Como en respuesta a ella, todos los discípulos de la secta del Gran Dao, al unísono, proclamaron, «Yo soy la secta Dao». Li Fan sintió que su corazón temblaba, pero su rostro permaneció inalterado. ¿Cuándo empezó todo? ¿Fue He Changxi? Él preguntó. Era él. La hermana mayor Sao asintió suavemente. ¿Recuerdas que cuando informamos sobre la peste inmortal, enviamos muestras de sangre? En ese momento, ya percibía el rastro de las técnicas de la secta xuantiana que estábamos practicando. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C527. Mientras la hermana mayor Sao hablaba, la figura de He Changxi, el ex jefe de la secta del Gran Dao, apareció de repente ante Li Fan, contándole su historia. Éramos demasiado jóvenes en aquel entonces, pensando que nos habíamos escondido lo suficientemente bien. Pero nunca imaginamos que los verdaderos expertos pudieran ver a través de nuestras técnicas de cultivo con solo una gota de sangre. Las técnicas de la secta Xuantian se dividen en 4 niveles: Xuan, misterioso; Tian, cielo; Di, tierra; y Huang, amarillo, del más alto al más bajo. Las 4 técnicas que obtuvimos de esa ruina eran todas del nivel más alto de misterioso. No solo eran misteriosos y divinos, sino que también estaban a la par de las verdaderas enseñanzas de la secta del Gran Dao. Además, había algo aún más atractivo en ellos, algo que incluso conmovió el corazón de He Changxi, el jefe de la secta del Gran Dao. Se decía que todas las técnicas de la secta xuantiana se originaron en el tesoro supremo de la secta, el espejo xuantiano. Aquellos que cultivaron a un alto nivel pudieron incluso establecer una conexión con este tesoro. Aunque en ese momento, He Changxi no quería nada más que capturarnos en el lugar e interrogarnos exhaustivamente. Sin embargo, sabía que las técnicas de la secta xuantiana conllevaban sus propias medidas de secreto. Incluso si otros intentaran entrometerse en ellas por la fuerza, lo único que obtendrían serían versiones distorsionadas e incorrectas de las técnicas. Para aprender las técnicas reales, el cultivador tenía que escribirlas voluntariamente. Además, en ese momento, su nivel de cultivo estaba solo en la etapa tardía de integración de Dao, no mucho más fuerte que el mío. Forzar el problema no garantizaría el éxito. Entonces decidió jugar a largo plazo, tendiendo una trampa. De repente, He Changxi se burló. Por un lado, nos envió deliberadamente a realizar diversas tareas, suprimiendo el crecimiento de nuestro cultivo. Mientras tanto, utilizó su posición como jefe de secta para acceder a recursos y elevar su propio cultivo. Por otro lado, revisó innumerables textos antiguos, tratando de encontrar una manera de romper el cifrado de las técnicas de la secta xuantiana. De hecho, casi lo logró. De los archivos ocultos de la secta del Gran Dao, He Changxi encontró una reliquia de cuando la secta xuantiana fue destruida. Había una técnica secreta llamada, aprovecha el cielo y reemplázalo.
Era un método utilizado por la secta suantiana para tratar con sus propios miembros. Podría despojar completamente a alguien de su cultivo y técnicas, transfiriendo a uno mismo los reinos y el poder obtenidos al cultivar las técnicas de la secta suantiana, como injertar flores en un árbol. Y así, el día que regresamos a la secta, me convocó con entusiasmo a una reunión. El rostro de He Changzi cambió, su forma se retorció en luz y sombra hasta que volvió a la impresionante apariencia de la hermana mayor Zhao. Desafortunadamente para él, calculó mal. Él nunca esperó que yo no estuviera simplemente cultivando una única técnica de la secta suantiana. Tampoco se dio cuenta de que hacía tiempo que me había cansado de él y quería reemplazarlo. La hermana mayor Zhao extendió la mano y acarició la mejilla de Li Fan, con una expresión soñadora. Hermano menor, ¿sabes el tipo de dolor que es estar empapado en decenas de miles de gotas de sangre infectadas con la plaga inmortal? Ni siquiera nuestro poderoso jefe de secta He pudo soportarlo. El único arrepentimiento es que el daño causado por la peste inmortal fue tan severo que tuve que renunciar a parte de él. La hermana mayor Zhao se lamió ligeramente los labios, como si saboreara un recuerdo agradable. La técnica, dominio único eterno, cuando se cultiva por completo, no queda nada en este mundo excepto yo. Debido a lo malvada que es esta técnica, no la elegiste en aquel entonces, hermano menor. ¿Ahora, te arrepientes un poco, hermano menor? Ella preguntó suavemente. De hecho, un atisbo de arrepentimiento pasó por el corazón de Li Fan. Sin embargo, se mantuvo terco y respondió, HMPH, ¿de qué sirve el arrepentimiento? El pasado es el pasado y no hay vuelta atrás. De repente, Li Fan hizo una pausa. En ese mismo momento, un sentimiento extraño surgió dentro de él. Era como si así lo deseaba, realmente pudiera revertirlo todo. Pero, tras una contemplación más profunda, no pudo comprender del todo de dónde provenía ese sentimiento, lo que le dejó una leve sensación de pérdida y confusión. La hermana mayor Zhao no notó el cambio en el corazón de Li Fan. Ella continuó hablando, aparentemente para sí misma, lo que se da, se recibe. Entonces, hermano menor, todo estaba destinado. Sentí vagamente la malicia de He Changzi. Para protegerte a ti y a mí mismo, cultivé en secreto la técnica, Eternal Soul Dominance, con la esperanza de encontrar una pequeña posibilidad de supervivencia dentro de sus planes. Esta técnica es verdaderamente dominante y encarna plenamente la esencia de Sole. Después de que comencé a cultivarlo, incluso borró de tu mente tus recuerdos de la técnica, Junior Brother. Y cuando logré convertir al jefe de secta He en parte de mí, finalmente lo entendí. Este es nuestro destino, el destino que me pertenece. Este mundo está lleno de demasiada gente irrelevante. Entonces, solo yo soy suficiente. Los llamados muchos, pero todos corazón. Mientras hablaba, los rostros de todos en la secta del Gran Dao cambiaron y se volvieron idénticos a los de la hermana mayor Zhao. Hermano menor, ¿todavía me amas? Fusionémonos en uno y no nos separemos nunca más. Todos miraron a Li Fan con profundo afecto, hablando al unísono. Li Fan no respondió, sino que se puso de pie solemnemente. Una luz negra teñida de iridiscencia apareció sobre su cabeza, tomando finalmente la forma de una espada voladora. Al mismo tiempo, el aura de Li Fan explotó hacia afuera. De ser un mortal común y corriente, ascendió rápidamente. Condensación y establecimiento de la fundación, núcleo dorado. No se detuvo hasta que alcanzó la cima de la transformación del alma. Resultó que Li Fan hacía tiempo que había roto los sellos y las restricciones de su cuerpo. Lo había logrado a través del reciente cultivo dual con la hermana mayor Zhao. Pensé, hermano menor, que me extrañabas tanto que no podías esperar para cultivar conmigo, bromeó la hermana mayor Zhao. Pero resulta que tenías otras intenciones. Aunque sus palabras fueron divertidas, la hermana mayor Zhao parecía ya haber anticipado el pequeño plan de Li Fan, sin mostrar ninguna sorpresa en su tono. ¿Qué es esto? ¿Crees que ahora que tu cultivo ha sido restaurado, puedes desafiarme? Miró a Li Fan con divertido interés. ¿Quién te dio el coraje? Esa espada extintora del alma, del arte del resplandor divino que secciona el alma. Ante su burla, Li Fan no respondió directamente. Siguió hablando en serio,
mientras la espada negra e iridiscente, Soul Extinguishing Blade, parpadeaba, lista para atacar. Esta espada fue el movimiento asesino definitivo del arte del resplandor divino que severa el alma. A pesar de su nombre poco destacable, fue un ataque desesperado que sacrificó el alma. Una unidad de todas las mentes, cuando se realiza plenamente, puede desafiar las leyes del cielo, ¿no? Hermana mayor, eres verdaderamente un genio incomparable. Pero tu camino no es mi camino. Una vez dije que deseaba convertirme en compañeros eternos de Dao contigo, vivir para siempre en libertad y felicidad. Lo dije con todo mi corazón y eso no ha cambiado. Los ojos de Li Fan se llenaron de recuerdos mientras suspiraba. Justo cuando la hermana mayor Zhao fue sorprendida en un momento de ligera sorpresa. Una luz increíblemente intensa surgió repentinamente desde el interior de Li Fan, iluminando todo el cielo sobre la secta del Gran Dao. Incluso los miles de cuerpos de la hermana mayor Zhao no pudieron evitar cerrar los ojos en ese momento. Mi simulación de longevidad C528. Pero el camino de la hermana mayor hacia la inmortalidad, queriendo usarme como precio. Me niego. No permitiré que mi hermana mayor se sienta tan sola a partir de ahora. La fuerte risa de Li Fan resonó en el cielo y la tierra. A lo largo de los años, Senior Sister ha comprendido, The All as One. Aunque soy tonta, tampoco he estado inactiva. Tengo un movimiento. Hermana mayor, por favor enséñame. En medio de la luz cegadora, resonó la voz de Li Fan, firme como el hierro. Cielo. Tierra. Compartido. Vida. El cuerpo de Li Fan fue completamente aniquilado en un destello de luz radiante. En ese momento, la expresión de la hermana mayor Zhao finalmente cambió por primera vez. Ya no era indiferente y tenía el control total, ahora tenía una mezcla de frustración y diversión. No me extraña que hayas progresado tan lentamente a lo largo de los años, hermano menor. ¿Has estado poniendo todos tus pensamientos en encontrar formas de restringirme? Tú y yo hemos cultivado el manual de convergencia del cielo y la tierra. Ahora somos prácticamente inseparables. Este movimiento de vida compartida del cielo y la tierra realmente representa una amenaza para mí. Ojalá tu nivel de cultivo fuera más alto, hermano menor. Innumerables versiones de la hermana mayor Zhao observaron como interminables corrientes de luz blanca emanaban del cuerpo de Li Fan y juntas extendieron sus brazos para absorberla. Hermano menor, no te resistas más. Conviértete en uno conmigo. Comenzaron a aparecer grietas en los rostros de sus innumerables cuerpos, pero rápidamente sanaron. Mientras tanto, la luz blanca se atenuó y gradualmente desapareció entre el cielo y la tierra. Cuando todos los rastros de la presencia de Li Fan desaparecieron de la secta del Gran Dao, se sintió como si todo se hubiera detenido. Hermano menor Li Fan. Realmente tengo que agradecerte. Ese fue un juego bastante entretenido. Han pasado años desde que tuve una experiencia tan interesante. La hermana mayor Zhao miró al cielo, con expresión soñadora, murmurando para sí misma. Luz de guía inmortal. Esa es la luz de guía inmortal. ¿Quién es? ¿Otro cultivador de nuestro estado de Canon ha llamado la atención del soberano celestial tan pronto? Jajaja, en solo un mes, 3 discípulos de la secta inmortal han ascendido. La reputación del estado de Canon está realmente a punto de dispararse. Voces ruidosas parecían venir desde lejos y de repente Li Fan se despertó. Mirando a su alrededor, algo confundido, se dio cuenta de que su entorno era a la vez familiar y desconocido. Después de un breve momento, recuerdos que habían estado sellados durante siglos, como si fueran de otra vida, regresaron como un maremoto. La Asociación de los 5 Ancianos, la secta inmortal de un corazón, estado de Canon. La luz de guía inmortal. Entonces, todavía estaba en el momento de ser convocado por la luz de guía inmortal. Pero ¿cuáles fueron esos cientos de años de experiencias que parecían tan reales en este momento? ¿Una ilusión? Li Fan no pudo evitar mirar hacia arriba. A través de una grieta en el cielo, podía ver débilmente una vasta cadena montañosa con una secta enclavada en su interior. No era otra que la secta del Gran Dao, una de las antiguas 10 grandes sectas inmortales. En ese momento,
parecía que los discípulos de la secta del Gran Dao también miraban en su dirección, tal vez para darle la bienvenida como nuevo miembro. A diferencia de la ilusión, esta secta del Gran Dao estaba llena de vida. Las expresiones en el rostro de cada discípulo ya no eran rígidas ni sin vida, eran variadas, tan reales como cualquier ser humano. Conversaron entre ellos y discutieron con entusiasmo. No fue el silencio sepulcral que Li Fan había encontrado en la ilusión. Mientras ascendía en la luz de guía inmortal, el cuerpo de Li Fan gradualmente se volvió rígido y entumecido. También sintió que su conciencia se desvanecía lentamente. Entonces, esto es una marioneta de madera. Li Fan pensó mientras se disipaba lentamente en el viento. Todo lo que quedaba era un cuerpo de marioneta de madera en descomposición, que se dirigía hacia la secta del Gran Dao. Los discípulos de la secta del Gran Dao reaccionaron de diversas maneras al ver esta escena. Algunos estaban furiosos. Algunos fueron reflexivos. Algunos aplaudieron de alegría. Algunos sonrieron levemente. Era imposible discernir dónde se encontraba exactamente el llamado todos como uno. Nadie sabía quién tomó la decisión final. Una luz blanca salió disparada desde la grieta, aniquilando por completo el cuerpo del títere. Luego, la luz de guía inmortal se retrajo, la grieta se cerró lentamente y la imagen de la secta inmortal de un corazón se desvaneció del mundo. Lo único que quedó fueron los desconcertados cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos, suspirando en silencio. Mientras tanto, en el mar de Kunyun, el verdadero cuerpo de Li Fan, que supervisaba la reconstrucción de la ciudad inmortal Kunyun, donde una vez estuvo la isla de los 10.000 inmortales, quedó atónito. ¿Qué pasa, Lord Island Master? Pasa algo. Haré que lo corrijan de inmediato. Gao Yuan dijo rápidamente. Después de un momento, Li Fan agitó la mano. No es nada. Lo has hecho bien, sigue con el buen trabajo. Continuó su inspección con expresión tranquila y, después de mediodía, regresó a su alojamiento temporal. Después de sellar el área a su alrededor, la expresión de Li Fan se volvió solemne. Hermano menor, tengo muchas ganas de nuestra reunión oficial. La suave risa de la hermana mayor Sao parecía aún persistir en sus oídos. ¿Fue el último mensaje de esa voluta de conciencia divina, o el verdadero cuerpo de Li Fan realmente lo había escuchado? No podía decirlo por el momento. Hermana mayor Sao, toda una ilusión. Li Fan reflexionó sobre las innumerables experiencias que tuvo en la secta del Gran Dao durante el siglo pasado. Aunque algunos detalles eran confusos, la mayoría de los acontecimientos parecían tan reales como si los hubiera vivido, indistinguibles de la realidad. Incluso hizo creer a Li Fan que efectivamente había sido el hermano menor de la hermana mayor Sao y miembro de la antigua secta del Gran Dao, solo para reencarnar y recuperar sus recuerdos después de décadas. Incluso consideró la idea de buscar a la hermana mayor Sao para una reunión. Si solo tuviera recuerdos de una vida y no tuviera la verdad, tal vez lo habría hecho. Li Fan se estremeció al pensarlo. Incluso con solo una pizca de conciencia divina, estar inmerso en la ilusión de la hermana mayor Sao tuvo un efecto tan profundo en su verdadero cuerpo. No es de extrañar que los cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos fueran tan absolutamente leales a ella. Activó su mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang, usando los pensamientos ocasionales de someterse a la hermana mayor Sao como combustible para fortalecer y nutrir su corazón Dao. Después de 3 días y 3 noches, Li Fan finalmente pareció haber erradicado la influencia de su viaje a la secta inmortal de un corazón. Al menos, en la superficie. Tras liberarse por completo, Li Fan comenzó a analizar y organizar sus ganancias a partir de la experiencia. Sin duda, su tiempo en la secta del Gran Dao había sido una invención de la hermana mayor Sao. De hecho, de principio a fin, Li Fan ni siquiera sabía su verdadero nombre. Sin embargo, dentro de la ilusión, no había sentido la más mínima inconsistencia. Pero entre las falsedades había verdades. Como mínimo, figuras como He Changxi y Mo Siren, discípulos de la secta del Gran Dao en la ilusión, realmente habían existido una vez. Las técnicas de cultivo, manual de convergencia del cielo y la tierra, y arte de resplandor divino que atraviesa el alma, tal vez tampoco sean falsas. Fue una lástima que, al igual que después de regresar del reino inmortal caído, los detalles específicos no pudieran recordarse con claridad.
Luego, estaban los acontecimientos que cambiaron el mundo que había experimentado como hermano menor. Entonces, el miasma inmortal mortal fue en realidad obra de un soberano celestial inmortal de longevidad, no una evolución natural del cielo y la tierra. Li Fan pensó en In Xiangmen de la isla Jin. ¿Podría ser que esta persona descubrió al soberano celestial oculto y fue silenciada como resultado? Al recordar el inexplicable suicidio de In Xiangmen en vidas pasadas, Li Fan no pudo evitar especular. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C529. Una vez que la fuerza de uno alcanza la etapa de longevidad, incluso si es solo un falso experto en longevidad atrapado en un rincón del reino Xuanuan, su poder y habilidades están más allá de la comprensión de los cultivadores comunes. Al igual que la hermana mayor Zhao, quien durante el proceso de guía creó una ilusión vívida que parecía una simulación romántica. Pero para ella, ¿cuál era el verdadero significado de todo esto? Li Fan creía que con su fuerza, incluso sin la confusión de la ilusión, podía devorar y fusionarse fácilmente con otros cultivadores. Sin embargo, ella decidió no hacerlo. En lugar de eso, insistió en jugar este juego con Li Fan, un juego que abarca varios cientos de años. ¿Podría ser que realmente estuviera aburrida hasta el extremo? Si bien no se podía descartar esta posibilidad, Li Fan estaba más inclinado a creer que había algún secreto oculto detrás de ella. Las hormigas que intentaban espiar a los soberanos inmortales de la longevidad pensaron que lo estaban haciendo discretamente, asumiendo que no habían sido descubiertos. En realidad, es posible que todo ya estuviera bajo su atenta mirada. Desde el momento en que la mirada cayó sobre ellos, ya habían sido notados. Fue como el último recordatorio de la hermana mayor Zhao, o quizás más exactamente, su advertencia. Li Fan, tratando de descubrir el secreto del miasma inmortal mortal, podría estar en la misma posición que el maestro Jin. Un pensamiento se agitó en su mente y Li Fan activó su informe intención de matar, centrando su mirada en la isla Jin Jin. Después de observar durante un tiempo, el maestro Jin parecía estar tan absorto como siempre, realizando experimentos con mortales. Han pasado tantos años, pero el poder letal del miasma inmortal mortal no parece haberse debilitado en absoluto. Solo su capacidad de transmisión ha disminuido en comparación con la versión original. Al observar a los mortales en el experimento gemir de dolor, Li Fan recordó las escenas que había visto en la ilusión de la hermana mayor Zhao, comparando las dos en su mente. El maestro Jin permaneció profundamente concentrado, sin verse afectado por los horribles gritos de los mortales. Era como si las vidas que tenía antes sí no fueran más que recursos desechables. Después de verlo por un tiempo, Li Fan se aburrió. Parece que le llevará más tiempo descubrir realmente algo. Pensando esto, Li Fan retiró la mirada. Sus pensamientos volvieron a la construcción de la ciudad inmortal de Kongyun. Ahora, la mayor parte del plazo de 6 meses ya había pasado. La estructura básica de la ciudad inmortal estaba prácticamente terminada. Lo que quedó fueron instalaciones críticas como la estatua del ancestro inmortal y la formación de teletransportación de larga distancia. En este sentido, con la ayuda de los cultivadores enviados por la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, no había necesidad de preocuparse demasiado. Sin embargo, con el prolongado periodo de construcción, inevitablemente empezó a aparecer escasez de materiales. Después de todo, los recursos que Li Fan había recibido inicialmente solo eran suficientes para construir una ciudad flotante, suponiendo que no hubiera errores. Gracias a la coordinación de Zhengao y Gao Yuan, el déficit no quedó expuesto de inmediato. Mientras tanto, Zhou Kebao, que había estado causando problemas en secreto, fue sorprendentemente paciente. Durante todo este tiempo, no se había puesto en contacto con Li Fan ni había intentado tantearlo. Parece que no puedo confiar en que él dé el primer paso. Tengo que encontrar una solución yo mismo. Los materiales comunes se pueden comprar a través de los canales de Jiao Xuyuan utilizando puntos de contribución. Pero en cuanto a los recursos estratégicos, no son fáciles de adquirir por medios ordinarios. Sin embargo, Li Fan sonrió levemente y tomó el control del actual comandante del proyecto de reconstrucción de la ciudad inmortal de Kongyun, Zhou Ying'an. En el proyecto de reconstrucción, todos los cultivadores tenían sus propias responsabilidades. En realidad, ser comandante no era un papel demasiado ocupado. Cuando no había nadie alrededor, Zhou Ying'an abandonó silenciosamente la ciudad de Kongyun.
Para evitar que lo siguieran, incluso se escondió en las profundidades del mar durante 3 días y 3 noches. Solo después de confirmar que estaba a salvo se puso en contacto con la Asociación de 5 Ancianos. Un destello de luz apareció sobre la piedra rota y, al cabo de un momento, surgió una figura borrosa. ¿Por qué de repente te pusiste en contacto con nosotros? ¿Pasó algo? Quizás debido a sus logros pasados, el tono de la figura era mucho más cálido que antes. Aunque Sovingan había roto el protocolo al acercarse primero, la figura no estaba enojada sino que preguntó con genuina preocupación. Jaja, no te preocupes, jefe. No es ningún problema, de hecho, es una oportunidad de oro. Dijo Sovingan emocionado. Oh. La figura sonaba intrigada. Jefe, probablemente sepa que gracias a Esengao, me convertí en el comandante del proyecto de reconstrucción de la ciudad de Konjun. Sovingan bajó la voz. Pero últimamente nos hemos topado con algunas dificultades. Luego explicó brevemente cómo alguien dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales estaba conspirando contra Li Fan reteniendo recursos y presionándolo. La figura de la piedra rota frunció el ceño mientras escuchaba. Esto es intolerable. ¿Cómo pudo alguien como el maestro Li ser sometido a tal humillación? Mencionó en privado que preferiría desertar a la Asociación de los 5 Ancianos antes que someterse a esas personas. Antes de que Sovingan pudiera terminar, la figura estaba muy contenta. Oh. Entonces, ¿eso significa que Li Fan tiene la intención de desertar? Sin embargo, rápidamente se volvió escéptico. ¿Pero qué pasa si todo es parte de un plan de la Alianza de los 10.000 Inmortales para atraernos a una trampa? Sovingan se sintió un poco incómodo. Jefe, claramente fue solo un comentario enojado. La figura quedó en silencio. Sovingan continuó rápidamente. Aunque las posibilidades de deserción son escasas, todavía tenemos una gran oportunidad entre manos. Li Fan hizo una promesa militar al administrador jefe. Si no logra completar la construcción a tiempo, podría perder la cabeza. Últimamente, casi se ha vuelto loco tratando de adquirir los recursos faltantes. Entonces, ¿te refieres a? La figura lo entendió inmediatamente. ¿Un intercambio? Sovingan asintió repetidamente y colocó sus palmas sobre la piedra, transmitiendo una lista de materiales. Exactamente. Jefe, eche un vistazo. ¿Podemos adquirir estos recursos? Hubo una breve pausa. Después de un momento, la figura habló lentamente. No hay problema. Bien. Con estos materiales no solo podremos obtener información sobre la formación protectora, sino que incluso podremos obtener el plano completo de la ciudad inmortal. Dijo Sovingan con confianza. La figura permaneció en silencio, pero estaba claro que estaba tentado. La importancia del diagrama de formación ya ha sido rebajada en 2 niveles. No es un negocio muy lucrativo ahora. Después de pensarlo un poco, la figura le dijo, si es posible, intenta averiguar con Li Fan qué sucedió realmente el día de la anomalía de la isla de los 10.000 Inmortales. Y si logras que grabe la escena con una piedra de la memoria, mejor aún. La expresión de Sovingan cambió y preguntó con curiosidad, jefe, ¿fuimos nosotros quienes tomamos toda la isla de los 10.000 Inmortales? Eso fue aterrador. Lamento no estar allí. Si lo hubiera sido, ya podría haber regresado a casa. Por cierto, ¿a qué se debió todo ese alboroto? ¿Qué estábamos tratando de encontrar? La figura resopló fríamente. Estás preguntando sobre cosas que no deberías saber. Simplemente haz tu trabajo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C530 capítulo 530. Sovingan encogió el cuello, indicando que sabía su error. Al ver esto, el rostro en el aire se suavizó un poco. Este asunto es de gran importancia. Ni siquiera yo puedo comprender completamente todos los detalles. Sin embargo, una cosa es segura, esta vez hemos cosechado importantes recompensas. Su tono tenía un rastro de emoción. Incluso aquellos por encima de nosotros nos han mostrado más favor últimamente. La financiación ha sido notablemente generosa, más del doble. ¿Y qué pasa con mi parte? Sovingan preguntó apresuradamente. HMPH, ¿por qué estás tan ansioso?
cuando te he defraudado alguna vez, la cara regañada. Cuando finalicemos el trato, los materiales que necesitas de Li Fan te serán entregados junto con tu parte. Gracias, jefe, dijo Zhou Nan alegremente. Aunque hoy en día me va bastante bien, recibiendo frecuentemente regalos de los cultivadores, nadie se queja nunca de tener demasiado dinero. Basta, no te dejes llevar. No esperaba que te convirtieras en comandante esta vez. Parece que elegir a Esengao en aquel entonces fue realmente la decisión correcta. El rostro reflexionó por un momento y luego agregó, Esengao y Li Fan tienen antecedentes sólidos. Debes mantener buenas relaciones con ellos. Cuando se reconstruya la isla inmortal con Yun, incluso si Li Fan no se convierte en el verdadero señor de la isla, su estatus sin duda será alto. Si te mantienes cerca de él, avanzarás mucho más rápido que si lucharas solo. Tus perspectivas de futuro son ilimitadas. Para entonces, te habrás infiltrado completamente en las filas enemigas. Esta vez intervinimos y les ayudamos a superar sus dificultades. La próxima vez no podrán negarse cuando los necesitemos. El rostro dejó escapar una risa baja y siniestra. Eres brillante, jefe. Zhou Nan elogió. Los dos discutieron los detalles de la transacción durante un tiempo más, después de lo cual el rostro finalizó la comunicación. Zhou Nan, actuando con indiferencia, regresó al bullicioso sitio de construcción de Kongyuna Moro City, caminando como si mostrara su autoridad. La imagen del día de la anomalía en la isla de los 10.000 inmortales. Li Fan pensó por un momento y sacó una piedra de la memoria. En su mente, la piedra Dao emitía una luz fluida, capturando cada detalle de lo que había sucedido ese día. En un instante, se completó. Por costumbre, Li Fan lo comprobó 2 veces. Sin embargo, al revisarlo, notó algo inusual. La grabación no pudo capturar la luz verde que destruyó el salón marcial. Cuando revisó la grabación, todo lo que se podía ver era toda la estructura y más de una docena de cultivadores desapareciendo inexplicablemente en el aire, mientras los cultivadores sobrevivientes estaban en completo pánico, luchando por escapar. Más tarde, cuando llegó el jefe Lu para evitar que la situación se saliera de control, la escena parecía algo cómica. Ingrabable, Li Fan golpeó sus dedos y cayó en pensamientos profundos. Después de pasar varios siglos en el reino ilusorio de la secta del Gran Dao, Li Fan había aprendido muchos secretos que los cultivadores comunes no podían. Algunos de ellos se habían desvanecido de la memoria a su regreso a la realidad, pero otros aún permanecían en su mente. Al igual que It se cierne sobre la prefectura de Yuandao, en este mundo existen existencias realmente aterradoras que no se pueden registrar. Ya sea con lápiz y papel, tiras de jade o cualquier otro método, es imposible documentarlas. Si la restricción es lo suficientemente fuerte, incluso pueden desaparecer de la memoria de las personas. Pero todo esto se basa en la premisa de que estas cosas realmente existen. Un destello de perspicacia brilló en la mente de Li Fan. Parece que hace un año aún no se habían producido fenómenos tan no registrables. Entonces, ¿podría ser que la web misteriosa ya haya aparecido en el mundo? Li Fan se sorprendió un poco. Si la enorme formación de bloqueo espiritual Tianzuan aún no se ha construido por completo, es probable que todavía esté en sus primeras etapas. Durante años, la Alianza de los 10.000 Inmortales ha estado atrayendo a sus fuerzas de élite. Está claro que han estado ocupados. Incluso las grandes acciones sin precedentes de la Asociación de los 5 Ancianos deben estar relacionadas con esto. Después de un largo periodo de contemplación, Li Fan miró la piedra de la memoria en su mano y decidió no manipularla más. Había pasado mucho tiempo desde la anomalía con la misteriosa red en la isla de los 10.000 inmortales. Ahora, con la Asociación de los 5 Ancianos planteando el asunto nuevamente, Li Fan sospechó que su objetivo probablemente era el anciano desaparecido Gonsun. No solo la Asociación de los 5 Ancianos, sino incluso la Alianza de los 10.000 Inmortales lo habían estado buscando. Para evadir la detección de las dos fuerzas más poderosas del reino Xuanhuan durante tanto tiempo, el Elder Gonsun Iguan debe ser bastante formidable. Es posible que no se esté escondiendo intencionalmente, sino que esté gravemente herido y haya perdido el conocimiento, pensó Li Fan mientras sacudía la cabeza, descartando la idea. Li Fan aprovechó la oportunidad para entregar la piedra de grabación y el plano para la reconstrucción de Kongyuna Moro City a su clon, Zhou Nan.
10 días después, Sovingan entregó estos artículos altamente confidenciales al hombre con cara de piedra. Después de verificarlos, el hombre se mostró extasiado y no incumplió su palabra, entregándoles un anillo de almacenamiento lleno de materiales estratégicos. Con eso, Li Fan resolvió fácilmente la crisis. Con materiales suficientes, la construcción del Songyunemoro City se aceleró una vez más. Li Fan hizo frecuentes apariciones para mostrar su dedicación al proyecto. Los cultivadores bajo su mando estaban llenos de entusiasmo. Sin embargo, había un grupo que no podía quedarse quieto. En una habitación oscura a bordo del barco Das Crossing. Zhou Kebao, esta fue tu brillante idea. Sí, ¿por qué estás dando aires ahora? ¿No ves que la ciudad de Konyun está casi terminada? ¿No estabas tan seguro de que Li Fan simplemente estaba fingiendo estar tranquilo? ¿Qué tienes que decir ahora? El rostro de Zhou Kebao alternaba entre pálido y sonrojado mientras escuchaba a sus compañeros, constantes reprimendas. Hay algo sospechoso aquí, definitivamente algo sospechoso. Él defendió. No hace mucho tiempo, la información que recopilé indicaba claramente que se estaban quedando sin recursos. ¿Cómo es que de repente tienen abundancia de materiales? Se trata de recursos estratégicos estrictamente controlados, no puedes simplemente comprarlos. El rostro de Zhou Kebao estaba lleno de confusión mientras sus ojos se lanzaban, tratando de desentrañar el secreto. Pero sus palabras claramente no convencieron a todos los presentes. Olvídate de todo eso, ¿qué hacemos ahora? Cuando Li Fan termine de construir la ciudad inmortal, nuestros materiales no valdrán nada. Lo perderemos todo, sin mencionar que si Li Fan nos denuncia, ¿qué pasará entonces? Zhou Kebao, tú causaste este desastre, así que arréglalo, ve a buscar a Li Fan y negocia. En medio de la cacofonía de voces, Zhou Kebao se sintió abrumado y el destello de inspiración que había sentido se desvaneció antes de que pudiera comprenderlo. Al no ver otra opción, Zhou Kebao suspiró profundamente y cedió. Al día siguiente, Zhou Kebao se acercó a Li Fan. En lugar de hacer bromas, explicó sinceramente toda la situación. Daoist Li, tu movimiento fue brillante. Perdimos de manera justa. Pero todo esto fue idea de Tantai Khan desde el principio. Quedamos cegados por un momento, dijo Zhou Kebao avergonzado. Li Fan sonrió pero no habló. Entonces, ¿qué quieres ahora? Contacto 2.